sus libros, entonces por ahí mostrándole otros puntos que quiero que vayan leyendo para ajustar, ¿está? Eso va a ser después de terminar estas láminas que les voy a mostrar, ¿está? Bien, entonces voy a levantar algo acá, a ver si seguimos con esto. Ustedes ya conocen esto que les mostré acá, yo les tengo que pasar esto para que tengan. Así que esto no se preocupen, que sí le vamos a dar porque ahora tenemos que mostrar esto. ¿Se está viendo algo? Sí, doctor. ¿Se ve? Bueno, esto ya mostramos nosotros la vez anterior, ¿se acuerdan? ¿O no? Sí, doctor. Sí, ¿Se doctor. acuerdan de esto? Sí, doctor. Perfecto. Sí, entonces voy a ir mostrándote rápidamente para que se vayan ubicando. Esto, a ver, esto fue lo de Coase, la historia, postulados de Coase, lo que era salud y enfermedad, que ahí intervienen los agentes, el agente infeccioso, el huésped y el medio. Después la importancia de los estudios previos a la actualidad con respecto a la fisiología, bioquímica, genética y ecología, que se aplica a diferentes puntos y sobre todo el desarrollo avanzado de la virología que tuvimos, ¿verdad? Y los antecedentes que llevan hasta el desarrollo actual de la virología médica. Acá también tenemos la ciencia básica y aplicada, la aplicación que se da en medicina, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿verdad? Y esto que es clasificar a las enfermedades infecciosas, las infecciosas causadas por virus, bacterias, hongos, parásitos. Eso es lo que vamos a insistir nosotros, que es lo que se va a estudiar. Yo les prometo, esto les voy a pasar después, todas estas láminas. Las enfermedades infecciosas ya hemos clasificado con ustedes, ¿verdad? Entonces, aquellas enfermedades esporádicas que ocurren de vez en cuando, las endémicas son aquellas que se mantienen todo el año en nuestro medio, pero sin elevar o bajar demasiado. Hay subidas y bajadas, ¿verdad? Pero sin ser una cuestión como las epidemias, que hay un pico alto de casos, ¿verdad? Eso es diferente y es diferente también a una pandemia que se distribuye en todo el mundo. Ustedes tienen las enfermedades infecciosas que pueden ser agudas. Esto quiero que entiendan bien lo de agudas, crónicas y latentes. Aguda se desarrolla y sigue su curso rápidamente. Desde ahora mismo, cuando comienza una enfermedad, es aguda, ¿verdad? Si yo tengo un paciente que tiene una infección urinaria, esa infección urinaria siente que el paciente va a sentir de que tiene dificultad en la micción, para orinar, va a tener dolor en el flanco posterior, en la fosa lumbar, ¿verdad? O sea, hay cosas que aparecen ahora mismo, esa es una etapa aguda de la infección. Y en crónica cuando se prolonga en el tiempo, ¿verdad? Y latente la que queda en el organismo, aquellos que vienen a ser en periodos de brote y otros de síntomas que se van alternando. Es muy importante que ustedes entiendan bien cuándo es una etapa aguda y cuándo es una etapa crónica, porque eso es lo que se utiliza para después. Si yo le pongo un caso clínico, a ustedes el día que les pongamos un caso clínico, voy a decir esta enfermedad en su etapa aguda, ¿verdad? Entonces, para las etapas agudas, hay ciertos estudios que se hacen para diagnosticar, perdón, para diagnosticar el agente causal. En cambio, en la etapa crónica ya se pueden ver otras metodologías. Por eso es muy importante esto de que se explique que la enfermedad en ese paciente es aguda o es crónica, ¿tá? Si yo tengo, por ejemplo, una infección aguda, ¿verdad? Entonces digo, en este momento se desarrolla y yo digo, el caso del dengue tiene fiebre en este momento. Esa es la etapa aguda, ¿tá? Ahora, hay otras patologías que se prolongan en el tiempo, como por ejemplo la tuberculosis. La tuberculosis tiene meses y meses con su problema, si no se trata, ¿verdad? Entonces se alarga con el tiempo y es otro tipo de estudios que se tienen que hacer. Por eso es importante ubicar
a la enfermedad como aguda, crónica y latente. También la localización, si es local, sistémico, y el momento que aparece, si es primaria, una infección primaria, y de a partir de ahí puede darse otras infecciones que son las llamadas secundarias. ¿Está? Bueno, le dejo esto para que lean un ratito y me hagan las preguntas que deseen. ¿Está? Un rato le doy unos minutos. Gracias. Con respecto a esto, ¿tienen alguna pregunta? Sobre esta lámina no. Bueno, entonces lo que quiero que quede bien claro lo de la duración de una enfermedad, porque le dije, es muy importante eso. Si yo digo, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo más claro, si yo tengo un paciente que tiene sífilis, en el caso de sífilis es una infección de transmisión sexual producida por treponema pálido. En la etapa aguda de la enfermedad, el paciente tiene una lesión genital. Hay una lesión genital y yo puedo tomar el material de ese lugar, hacer unos estudios y ver cuál es el agente, ¿verdad? Ahora, cuando se cronifica eso, va desapareciendo esa lesión genital y el paciente aparentemente no tiene nada, ninguna lesión, ¿verdad? No tiene nada que se lo pueda catalogar como paciente con sífilis. Entonces, pero para eso, en la etapa crónica, si la enfermedad está presente en el paciente, en la etapa crónica ya no se puede hacer el estudio de la lesión porque no está. Entonces, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer un estudio de la sangre, ¿verdad? En la sangre sí va a aparecer. En la primera etapa aguda no se puede hacer todavía un análisis de sangre porque no aparece nada en ese momento. En la etapa crónica sí se puede hacer porque ya se formaron los anticuerpos en contra del treponema pálido. En la etapa aguda sí se puede hacer el estudio de la gente en la lesión, pero no se puede hacer un estudio de la sangre porque no hay nada todavía, ¿verdad? Por eso me importa mucho que ustedes entiendan lo que significa una etapa aguda, lo que significa etapa crónica y lo que es una latente, ¿verdad? Hay un brote y los síntomas aparecen desde cuando. También está el caso del paciente que es portador asintomático, que es otra cosa que no tiene que ver ya con la duración de aguda o crónica, pero sí hay que considerar siempre, y eso habrán escuchado ahora ustedes en el caso de la pandemia que teníamos, ¿verdad? Que se decía en cierto momento, este es un portador, ¿verdad? Portador asintomático que no experimenta ninguna patología aparentemente, pero sí tiene el virus y puede diseminar ese virus. ¿Está? Por eso esto es importante que ustedes recuerden. ¿Estamos? Bueno, y esto ya habíamos visto lo que es una fuente de infección. El agente infeccioso, ¿dónde está? La persona se infecta al individuo sano y pasa a ser un individuo enfermo. La contagiosidad es importante, se contagia con algo, con un microorganismo, y ese microorganismo se instala y se multiplica. Es infectivo porque desarrolla dentro de nuestro organismo. La patogenicidad es la capacidad que tiene de producir una enfermedad y la virulencia el grado de patogenicidad, o sea, cuánto daño nos puede producir ese microorganismo que llega a nosotros. Esto es la lucha con las enfermedades infecciosas. Esto vamos a detallar más adelante, pero ya les pongo para que vean que se puede trabajar con sueros, vacunas y fármacos. Después vamos a ver entonces la diferencia entre sueros y vacunas. Vamos a ver después. Eso para que vean que hay diferentes metodologías para atacar a estas enfermedades infecciosas. Acá hay que considerar siempre en el organismo humano lo que tiene la edad, el sexo, raza, trabajo, profesión, herencia, costumbres, susceptibilidad o no al riesgo
factores socioeconómicos. Estos son elementos que corresponden al ser humano, ¿verdad? Entonces, porque siempre hay que considerar esa lámina que les mostré recién. Lo que pasa con el hospedador, que somos nosotros, esta lámina corresponde a eso. También hay que considerar el agente causal de la infección y hay que considerar el ambiente, ¿verdad? Entonces, el ambiente, por ejemplo, puede tener un vector y a veces no. Si yo tengo una enfermedad como el dengue, para que se transmita el virus necesita de un vector, que es el Aedes aegypti, o sea, el mosquito, ¿verdad? Pero si no hay ese mosquito, entonces no se completa el proceso y no hay infección, ¿verdad? Ahora, en los sitios donde hay el mosquito sí se puede desarrollar porque está el vector, el que puede llevar el virus desde una persona enferma a otra. Entonces, esto es un factor importante. Entonces, no solamente hay que culparle de todos los males al microorganismo, sino que interviene el microorganismo, interviene el, el huésped o nosotros y el ambiente. ¿Verdad? Esas son las cosas súper importantes. Esto creo que ya habíamos mostrado, la forma de transmisión de persona a persona, un vector, que ya dijimos cuáles son, el vehículo, alimentos y el agua, y los vectores que pueden ser mecánicos y que pueden ser biológicos. ¿Está? Acá tenemos la clasificación de la transmisión por un vehículo, ¿verdad? Por un alimento, o en el caso de ingestión, yo puedo comer una ensalada de papa con mayonesa y la mayonesa estaba preparada con huevo que tenía salmonela y yo estoy ingiriendo entonces salmonela y me produce entonces una infección. También inhalando, aspirando la legionelosis y todas las virosis respiratorias, la inoculación en el caso de hepatitis, transmisión sexual, la respiratoria en el caso de huésped a huésped, esto es muy común, ya sabemos lo de la pandemia, también anal oral, sigelosis, genital sífilis, son formas de transmisión, la transmisión al ser humano, los reservorios a partir de un ser humano, por ejemplo, hepatitis infecciosa, la zoonosis, agentes de vida libre, los que están en el ambiente, y la puerta de entrada y salida es importante. ¿Por qué es importante la puerta de entrada? ¿Cómo entró el microorganismo a nosotros? ¿Y cómo sale? Porque así yo puedo saber si puedo transmitir o no a otra persona. ¿Está? Entonces, en el tracto respiratorio hay un ejemplo de difteria, también en el bajo, en la parte pulmonar, tuberculosis, gastrointestinal, fiebre tifoidea, tracto genitourinario, gonorrea, conjuntiva tracoma, percutánea leptospirosis por puntura y otra que es por insectos, fiebre amarilla. Todo esto vamos a ir viendo en cada microorganismo, así que esto es para tener una idea general nada más. Esto en cada caso vamos a decir cómo se transmite. Acá tenemos los ciclos, quiere decir cómo se va transmitiendo. Del ser humano al ser humano, la gripe. Del hombre, el ser humano a los artrópodos y después al ser humano, la malaria. El ser humano tiene malaria, viene un mosquito, chupa su sangre, después le da a otro y entonces se establece el ciclo de un animal a otro animal y al ser humano también, en el caso de citacosis, vertebrado, ¿verdad? Animal a un artrópodo, que puede ser el vector, pasa a otro vertebrado y después al ser humano. Y hay algunas cosas complejas que después veremos, como en el caso de esto que vamos a ver en parasitosis. Esto es el ejemplo de un virus de la inmunodeficiencia del VIH que se produce la transmisión a través de sangre y fluidos, enfermedades SIDA y se usa antiviral. Entonces acá hay un ejemplo de cada uno. Eso es lo que habíamos estado viendo. ¿Está? Lo que hasta acá habíamos dejado. Y esto voy a mostrarle para hacer una revisión de las cosas que vimos la vez anterior. Las enfermedades transmisibles, ¿verdad? Enfermedad infecciosa, se producen manifestaciones clínicas, hay una infección porque el microorganismo invade y se multiplica en nosotros, en los seres humanos. Entonces se produce una invasión primero y una multiplicación. También podemos decir que hay una enfermedad infectocontagiosa,
cuando se transmite por contacto directo de persona a persona. Una persona en contacto sexual, ¿verdad? Puede ser por el contacto directo o hay otras formas sexuales en las que puede ser por los fluidos sexuales. También hay vías de transmisión como el tétano, que es una forma no contagiosa, no se contagia al tétano, pero sí se transmite por vía indirecta. Ahora, nosotros tenemos, en el caso del tétano, que es Clostridium tetani, podemos encontrar en el ambiente, claro, una cosa así puede tener el esporo, y nosotros pisamos, ingresa el esporo y produce la infección, pero no hay en ese caso un contagio, no hay contagio, no se pasa de persona a persona. Y para que se produzca esa cadena infecciosa epidemiológica, tenemos que saber que hay un agente, que es el microorganismo, una fuente de infección, dónde está este agente, la puerta de salida, de dónde salió, de dónde, cómo llegó hasta ahí ese microorganismo, cómo se transmitió por alguna de las formas que hemos estado indicando, y la puerta de entrada por donde ingresó a mi cuerpo. Y el huésped o hospedador, que soy yo que recibo eso. Yo puedo tener la transmisión por contacto directo, volvemos a repetir esto, por tacto, besos, relaciones sexuales, también por las gotitas de flujo. ¿Qué son las gotitas de flujo? Son esas gotitas que eliminamos cuando estornudamos. Ves que a veces estornudamos y se van un montón de gotitas y cada una lleva un montón de microorganismos y se traspasa a otra persona que llega por la mucosa nasal, oral, ¿verdad? Entonces, de esa manera hablamos de gotitas de flujo o los aerosoles, también se les llama. Así que esta es la forma de que nos llegan algunas infecciones. A veces cuando estamos en un ómnibus, estamos en invierno, está todo cerrado el ómnibus y comienza la gente a estornudar. Y a veces hay gente que estornuda luego con todas las ganas de tal manera que reparte a todo el mundo su virus y sus bacterias. De esa manera puede llegar por las gotitas de flujo. También nosotros encontramos en el ambiente los tejidos susceptibles, nos podemos con un hongo, las micosis, que pueden llegarnos a nosotros por medio de punturas. Yo puedo clavarme toco una planta y tiene una espina, me clava y ahí puede haber un hongo. Las mordeduras a partir de los animales que tienen el virus de la rabia. La transmisión indirecta mediante vehículos inanimados. ¿Qué son los vehículos inanimados? Los fómites o fomites, que están en las toallas, el picaporte, superficies contaminadas. Y los vectores, que ya dijimos, son mecánicos y biológicos. También el agua, que es un vehículo, la leche, alimentos, y también a través del aire. Esas son formas de transmisión. El control de enfermedades transmisibles se hace. ¿Cómo hago para evitar esto? Aislando al paciente, tratando al enfermo y a los contactos. Vieron que en esta época de pandemia se habló mucho del enfermo y de los contactos. Decía alguien, por ejemplo, no, tuve que quedarme en casa por haber estado en contacto con un paciente, una persona enferma. Entonces, para evitar la diseminación del virus, se quedaba en su casa. También la eliminación del reservorio, o sea, donde se mantiene el virus en la naturaleza. Las medidas para interrumpir la transmisión se hacen como usando agua potable, no cualquier agua pueda estar contaminada. La disposición de excretas, o sea, la materia fecal, excretas son la materia fecal. La ventilación, vieron que decía en los lugares ventilados, dejar que ventile, que el aire lleve a los virus que están en el ambiente. La utilización de insecticidas para eliminar vectores y la utilización de preservativos en el caso de infección de transmisión sexual. Tenemos control de las enfermedades transmisibles, hay medidas inespecíficas y hay medidas específicas. Inespecíficas porque no son exactamente para eso, sino para el tratamiento integral de la persona, alimentación correcta que siempre tiene que haber, hábitos saludables, tratar las enfermedades de base que pueda tener. Las específicas son aquellas medidas que usamos para contra tal cosa en especial. Una medida específica que tuvimos ahora es la inmunización. ¿Cuál inmunización?
con la vacuna contra el SARS-CoV-2. Es la forma específica. Nos poníamos la vacuna que era contra eso. Si yo me pongo una vacuna contra la gripe, es específica contra la gripe. Entonces, esas son formas específicas de la inmunización. Esto es para hablar de, hay que conocer relación huésped-parásito, en parasitología específicamente. Hay un huésped, hay un parásito y esto es cómo se maneja, esto viene a ser la etimología, perdón, cómo se habla de parásitos, para al lado de la comida, parásitos. Ahora, ¿cómo se hace en referencia a los parásitos para los mecanismos de acción? Los parásitos tienen acción mecánica, comprimen, si yo tengo un parásito enorme en el intestino, obstruyen el intestino, acción traumática por el golpe y la infecciosa o vectora, los que son los parásitos, digo, los artrópodos que son vectores. Acción expoliativa quiere decir que si yo tengo un parásito en el intestino, expoliar quiere decir sacarme todos los nutrientes que yo tengo. La acción tóxica si elimina alguna sustancia tóxica. Inmunoalérgica, yo puedo tener alergia a ciertos parásitos. Y efectos neoplásicos, hay algunos parásitos que pueden producir cáncer. Eso veremos después. Contra todo esto, entonces hay líneas o barreras de protección humana. La primera línea es la piel, por ejemplo. La segunda línea de protección son los neutrófilos que tenemos en la sangre. Y la tercera línea viene a ser, por ejemplo, los anticuerpos que formamos. Esta es muy importante, líneas o barreras de protección humana. Esto vamos a ir hablando después, a partir de la siguiente semana, específicamente todo esto, ¿verdad? Pero tenemos que recordar que la primera línea es la piel intacta y otras que vamos a citar después, que tenemos las barreras primarias, que esto lo voy a desarrollar la próxima vez, pero ya les voy a, la próxima semana les voy a dar todo este material, porque acá está completo todo eso, y también lo del libro, ¿verdad? Esto también. La segunda línea puede ser, por ejemplo, los leucocitos fagocíticos, quiere decir que hablan los neutrófilos, que fagocitan o tratan de eliminar a los microorganismos. Tenemos el caso de las barreras que son inespecíficas, las barreras primarias y secundarias. Barrera primaria la piel, la secundaria los neutrófilos. Después tenemos, ¿qué cosa? Tenemos las tres líneas de defensa que vamos a estudiar con detenimiento luego. Tenemos la primera línea que tiene la piel, por ejemplo, que tiene mecanismo físico. La piel nos cubre, la piel intacta. También tiene sustancias químicas que produce. La segunda línea es de acuerdo a los elementos que destruyen a los microorganismos, como los neutrófilos. También tenemos los macrófagos y células natural killer e interferones. Y por último, la tercera línea, que son los linfocitos que producen las inmunoglobulinas. ¿Está? Bueno. A ver, le voy a dejar un momento para que ustedes traten de contestarme de forma sencilla, esto que de acuerdo a tener todo eso que estábamos diciendo, si pueden responder en forma corta, sencilla, estos 4 puntos que les estuvimos hablando acá. ¿Está? ¿Cómo se clasifican las enfermedades infecciosas? Algunas de las clasificaciones que les mostramos, ¿verdad? La lucha contra las enfermedades infecciosas, ¿qué se hace para evitar estas enfermedades infecciosas? ¿Qué relación hay entre el microorganismo y la enfermedad? ¿Qué es lo que hace que los microorganismos puedan producir enfermedad? ¿Y cuáles son los factores de virulencia? O sea, ¿qué tiene el microorganismo para producir un daño? A ver si pueden esto encontrar rápidamente en 5 a 7 minutos. Una cosa sencilla, corta, a ver si entendieron las cosas que hemos hablado hoy. ¿Está? ¿Alguna duda que tengan? No, doctor, gracias. Bueno, entonces le voy a dejar tranquilo de unos 7 minutos para que ustedes busquen contestar sencillamente esto que está acá. ¿Estamos?
Parece a ustedes, ¿no? No importa tanto si está o no está en algún libro, alguna cosa. Yo quiero que ustedes saquen una idea, que piensen en esto unos 3 minutos, cuál es el rol nuestro en las enfermedades infecciosas. A ver, ¿qué les parece? Quiero que ustedes piensen y me saquen una pequeña conclusión cada uno. ¿Está? Yo creo que lo primero sería la toma de muestras, estudio de cultivos, tareas de laboratorio que permiten el aislamiento e identificar distintos microorganismos y posterior a eso tratar al paciente. Sí, exacto. Hay una serie de pasos previos, ¿verdad? Cuando ya está definido. Y también
hay una de las cosas que es importante acá que nosotros vamos a insistir después que todavía no hemos hablado, es el control de del uso de antibióticos, por ejemplo. Porque hay un uso que se llama uso indiscriminado de antibióticos, que se emplean los antibióticos para cualquier cosa y después deja de hacer efecto. Una de las cuestiones que el médico tiene de importancia es mantener a los antibióticos como corresponde, de tal manera que no se pierda la efectividad de los mismos. Entonces, el rol del médico en la etapa infecciosa es prever que se distribuya el organismo, hacer el tratamiento adecuado, teniendo en cuenta lo que acabas de decir, todo el proceso que hago desde llegar a definir cuál es el agente causal para que yo pueda hacer el tratamiento adecuado. No es decir, este está infectado y vamos a darle tal cosa. No, hay que ver si cuál es el agente, si es un virus, si es una bacteria, y en eso ver cuál sería la medicación adecuada para evitar el uso indiscriminado de los antimicrobianos, ¿verdad? De tal manera que no pierdan efectividad. Entonces, una de las cosas que después vamos a insistir más adelante va a ser el cuidado con respecto a la resistencia bacteriana, por ejemplo, que las bacterias puedan ser siempre destruidas por los antibióticos, que los antibióticos sigan siendo efectivos. ¿Está? Entonces, esa es la importancia que tiene. ¿Estamos? Bien. Ya vimos la relación entre médicos y microbiólogos, ahí abajo dice eso, ¿verdad? Y tiene que ver con el trabajo que tiene que hacer en conjunto. El médico viendo toda la parte clínica y el microbiólogo tratando de establecer cuál es el agente causal y ver cuáles serían in vitro, ver cuáles serían los agentes microbianos que se pueden utilizar para disminuir el estado del paciente en cuanto a la infección que tiene. Entonces eso es muy importante que el médico y el microbiólogo vayan conversando siempre, sobre todo porque cuando se hace un trabajo microbiológico, el trabajo lleva tiempo, a veces hay estudios que se hacen, los resultados se tienen a los 48 horas, a veces 72, en otros casos mucho más. Cuando se estudia un hongo, por ejemplo, puede llevar 2 semanas, 3 semanas, ¿verdad? Entonces, un diálogo constante tiene que haber porque mientras tanto, mientras se define cuál es el agente causal, el médico puede tener alguna información conversando con el microbiólogo, le puede dar algún dato y entonces ese constante trabajo entre los dos siempre va a redundar en beneficio del tratamiento que está haciendo el médico. ¿Está? Bien. Estoy viendo en el chat, hay una pregunta de un alumno. Dice, profe, el reservorio no somos nosotros y el criadero es donde se crían los virus. Mira, para así correctamente sería el criadero o es donde se crían, se desarrollan, se forman, se desarrollan los vectores, no los virus. ¿Está? Los vectores. Entonces yo tengo el mosquito, se desarrolla en un lugar, se pone la larva, el huevo, la larva, el adulto, y entonces ahí es el criadero del vector. Y el reservorio es el sitio en la naturaleza donde se mantiene al agente causal de la enfermedad infecciosa. Y sí, puede ser el reservorio, podemos ser nosotros, porque cuando yo tengo una enfermedad, como el caso de la malaria está producida por un parásito, el Plasmodium vivax, por ejemplo, y entonces el enfermo es el que tiene ese parásito y viene es un mosquito que se llama mosquito anófeles, no el Aedes, el mosquito anófeles, y lleva ese parásito y deposita en otro. Ahora, yo sé, esta pregunta viene porque en algunas láminas vimos que habla de reservorio, eliminar el reservorio. Eso se refiere a otras situaciones, eliminar en el sentido de hacer el tratamiento adecuado en el reservorio, no eliminar de destruir, como decíamos en alguna oportunidad que se podía dar, destruir a la persona no se puede, al enfermo no se puede, pero el reservorio puede ser también otro sitio en la naturaleza donde se mantiene el agente causal. Entonces, 1, criadero, donde se desarrollan los vectores. 2, los reservorios son los sitios en la naturaleza donde se mantiene el agente infeccioso. ¿Está? ¿Se entendió eso? A ver qué hizo la pregunta, a ver si se entendió bien. Sí, doctor, gracias. Perfecto.
Entonces tenemos eso que está ahí. ¿Está? Bueno, yo les voy a indicar ahora algo que quiero que vayan mirando. Este es referente al libro de Caneste. Hay un capítulo que es el capítulo número 2 del libro. Ese capítulo número 2 dice microorganismos y parásitos. ¿Está? Esta es una cuestión de, como dicen la gente, una lectura recomendada. ¿Está? Que van desde la página número 7 hasta la página número 15. ¿Verdad? Bueno, esa quiero que ustedes vayan viendo, porque hay muchas cosas que ya hemos dicho y que está relacionado con lo que hemos ido hablando con ustedes. Aparte del material que les voy a enviar la otra semana, este material que acabamos de ver, quisiera que vayan mirando este capítulo 2, donde habla, por ejemplo, la taxonomía, cómo se clasifican los microorganismos, cómo se nombra y cómo se escriben los nombres de los microorganismos. Eso está acá. Ya saben, ahí habla también de las células procariotas, eucariotas, y lo que son los virus aparte, que no están constituidos por células. Los caracteres que se utilizan para las clasificaciones, así como decíamos recién, en el caso de clasificar, digamos, según los tipos de enfermedades, las etapas y lo demás, según tal cosa, entonces sí hay que tener siempre una característica para las clasificaciones. Entonces la nomenclatura y la notación y nomenclatura quiere decir notación, cómo se escribe, y nomenclatura, cómo se nombra al microorganismo. Las enfermedades infecciosas están relacionadas con los seres vivos y hablamos acá de algunos términos que quiero que vayan aprendiendo, como por ejemplo parasitismo, cuando es un parásito, que depende de otro ser vivo al cual le produce un daño, ¿verdad? Que puede ser menor o mayor. Lo que es el comensalismo, cuando se asocian dos microorganismos y uno se alimenta a expensas de otro. Lo que viene a ser mutualismo, cuando se asocian pero cada uno tiene su independencia. Los depredadores, que son aquellos organismos de mayor desarrollo que pueden, digamos, destruir a los de menor desarrollo. Los hospedadores o huéspedes, ya vimos que puede haber un hospedador definitivo donde se desarrolla el parásito adulto, en intermediario, que se producen las etapas larvarias. Tenemos también hospedador accidental, que a veces no ocurre la infección, pero en algunas situaciones específicas pueden ingresar y producir una cosa accidental. También hay paraténico, entonces en este caso no se permite el desarrollo completo del parásito. Y tenemos lo que es un hospedador vicariante, que en forma accidental puede aparecer y su forma adulta o larvaria, una de las dos, entonces puede desarrollar. Y ya hemos visto lo que es un vector, lo que es un vector mecánico, lo que es un vector biológico, que es un reservorio, lo que es también los portadores. Yo dije había un portador asintomático, ¿verdad? Y entonces tengo que ver en qué momento está en el organismo humano. Está en el hay llamado periodo de incubación. Periodo de incubación es el tiempo que tarda el microorganismo de ingresar y producir los primeros síntomas. Los primeros síntomas es el periodo prodrómico. Y el periodo de estado, aquel periodo donde se desarrollan todas las características de la enfermedad. Dolor de cabeza, diarrea, vómito, etcétera. Era completo. Hay portadores asintomáticos y portadores enfermos. Los portadores en el libro dicen en algún lugar portador sano, pero nosotros preferimos que ustedes utilicen en vez de portador sano, portador asintomático, que es la terminología actual, la que usamos ahora. Así que si ustedes buscan en el libro y encuentran portador sano, eso por favor cambien por asintomático. Los ciclos, ya vimos hoy que hay ciclos evolutivos, desde el huevo hasta desarrollar al adulto. Tenemos la infestación, es cuando hay un parásito en las partes externas. Yo tengo, por ejemplo, piojo, eso sería la presencia externa de un parásito. Eso se llama infestación. También hay contaminación, el periodo de incubación. Hay definiciones que tenemos que conocer como septicemia,
viremia, fungemia, parasitemia. Emia quiere decir en sangre. Bacteriemia, bacterias en sangre. Viremia, virus en sangre. Fungemia, hongos en sangre. Y parasitemia, parásitos en sangre. Y la septicemia cuando se tiene una bacteriemia que mantiene todo el organismo. Hay una sepsis, se dice, cuando hay una presentación, un cuadro séptico, tenemos en sangre está circulando constantemente y se mantiene ahí. Yo puedo detectar eso por un llamado hemocultivo. Entonces, nosotros tenemos un síndrome de respuesta inflamatoria severa, que es la que se da por la presencia de estas bacterias o virus, etcétera, en nuestro organismo. Ahora, hay también una microbiota. Yo prefiero, yo creo que el libro dice en algún lugar, dice flora, pero yo prefiero que se diga microbiota, que es la denominación actual. La microbiota viene a ser la presencia de microorganismos en diferentes partes de nuestro cuerpo. Hay una microbiota intestinal. En el intestino tenemos microorganismos. En las mujeres tenemos la microbiota vaginal, ¿verdad? Hay una microbiota oral, microbiota de la piel, ¿verdad? Dependiendo entonces cuáles son los microorganismos que tenemos en esos diferentes sitios. Entonces ya hablamos de la entrada y salida de microorganismos, que se da puerta de entrada, por donde ingresa, y de salida, por donde sale. Es importante saber eso. Por la puerta de entrada me dice que yo tengo que saber por dónde puede entrar el microorganismo para que de esa manera yo pueda definir qué cosa, que pueda definir cómo evitar la entrada del mismo. Y puerta de salida, por dónde sale, y que yo puedo investigar, entonces, por un estudio microbiológico, detectar si tiene o no una persona. Los contactos también, la presencia del agua y en el agua y los alimentos de microorganismos, el polvo, hay hongos que están en el ambiente, en el polvo, yo puedo aspirar, va a los pulmones y puedo tener una micosis pulmonar. Los artrópodos, que ya hablamos muy bien de que pueden haber vectores de diferentes tipos, mecánicos y biológicos, ¿verdad? Y que nosotros podemos tener entonces la vía de entrada, que puede ser parentelar por una puntura, un clavo, algo, los objetos hay una forma de transmisión transplacentaria por sangre también, la forma perinatal en el momento del nacimiento, la penetración cutánea, ¿verdad? También a veces ingiriendo carne, cosas así del carnivorismo, la zoonosis, que tiene que ver con presencia de microorganismos en animales y pueden pasar a ser humanos, ¿verdad? Después tenemos las heridas, traumas, las infecciones que pueden tener a causa de eso y todas las vías de ingreso de microorganismos, ¿verdad? Después tenemos que ver, en esto están la relación hospedador-microorganismo, eso ya hemos hablado bastante, hemos hablado de los postulados de Koch, la virulencia, lo que es, cómo varía, los microorganismos patógenos, los que tienen factor de patogenicidad, y los oportunistas, que aprovechan nuestra inmunidad baja para poder desarrollarse, ¿verdad? Y tenemos los mecanismos desarrollados durante la infección. Para que se produzca infección de una bacteria, por ejemplo, tiene que haber una adherencia bacteriana. Hay unas adhesinas, proteínas que se llaman adhesinas, que permiten digamos, la adherencia a nuestro cuerpo, por ejemplo, en el tracto urinario. La penetración microbiana, que se puede hacer mediante varias cosas. Por ejemplo, la bacteria puede producir hialuronidasa. Asa quiere decir que es una enzima, y las enzimas pueden destruir la hialuronidasa. Es una enzima que puede destruir el ácido hialurónico. Entonces penetra y hay una invasión de la bacteria. Están también las coagulasas, lipasas. Tenemos también las diferentes proteasas, ¿verdad? Y la multiplicación microbiana se hace en un sitio donde le es buena la zona al microorganismo para poder desarrollarse. Cuando yo me corto, y ahí comienza primero se ubica en ese sitio, hay adherencia de la bacteria, penetra la bacteria y desarrolla. Y entonces ahí comienza a aparecer un proceso con pus, ¿verdad? Hay una difusión, a partir de ahí comienza a ampliar, va aumentando la zona de infección,
Entonces, porque hay penetración y distribución del microorganismo. La difusión puede ser por vía linfática o por vía sanguínea. Se difunde el microorganismo por esa zona. También nosotros podemos tener cómo se evita todo eso, ya hemos visto, y los tipos de infección, las formas tóxicas de infección, las bacterias que producen toxinas o aquellas que invaden los tejidos y algunos que tienen una función mixta, que invaden y también producen toxinas. Los factores de infecciones, ya vimos que en el ser humano hay que estudiar en el microorganismo y el ambiente. Entonces, en ese caso tenemos las enfermedades que ya citamos, que son las endémicas, que son las epidémicas, las enfermedades esporádicas, zoonosis, pandemia, antropozoonosis. Ese es el capítulo número 2 del libro de Canese, que desearía que ustedes vayan mirando ahora. Entonces, de esa manera, el próximo martes podemos aclarar la situación. ¿Está? No sé si hay una consulta acá. ¿Alguna duda que tengan? Doctor, esa diapositiva vos no vas a poder Sí, facilitar. sí, sí, sí. Yo les dije la próxima semana, una vez que completemos todo esto, yo les voy a pasar. ¿Está? A ver, vamos a sacar la foto. Me voy a sacar una foto. Ese o el de Prats. El de Canese en este momento. Y Ahora el de Canese. Prats vamos a utilizar para más fin de año. Ese vamos a usar más adelante, ¿verdad? Cuando estemos con la parte especial, ¿está? Al final. Y creo que eso tienen en la biblioteca. Así que no hay problema con eso. Mientras tanto, usan el de Canese. ¿Estamos? Vale, doctor, gracias. Sí. Y media, pero vamos a seguir. ¿Qué tal? Estuvieron con el profe Plans ahora, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profe. ¿Tuvieron tiempo de tomar agua, algo? ¿Quieren algún 5 minutos para levantarse, caminar, tomar agua, algunas cositas, ir al ñoba? Si se puede O decir, profe. Al yoga, por favor, profe. al ñoba, al baño, al revés, pues, el baño, ñoba. Bueno, Buen entonces, día. y bien, Hola, profe. sí, se van a ir un ratito al baño, van a tomar agua Sí, 5 minutos, quieren, Ana. Les sí, voy a doctor. dar hasta Hola, y buen día. 10. Buen día, doctora. Le ¿Qué vamos a tal? dar hasta y 10, si te parece. Sí, Hola. solamente les quería avisar a los doctores que el PowerPoint de hoy está en el chat porque estoy acomodando las fechas de la plataforma y de todos modos va a estar en la plataforma, sin problema. Pero ya les paso en el chat para adelantar. Gracias. Vamos a esperar entonces los 10 minutitos porque se van a ir al baño y van a tomar un poco de agua. Me pidieron. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, nos encontramos enseguida. Dale, profe. Gracias, profe. Estudian a las plantas. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, entonces nació la parte de esa, la rama que estudian a la botánica, zoología, la micología, etcétera. Este grupo es el de los eucariotes que tienen muchas ramas, digamos. Luego tenemos a las algas rojas que estudian en el reino protista. También el reino protista que estudia flagelados. Y después hay otros protistas. Bueno, de ahí tiene todo este origen, porque después nosotros vamos a ir mencionando siempre los eucariotes, los procariotes, etc. Entonces, de ahí viene el estudio del dominio de la vida de los reinos que hemos estado observando. Bueno, ahora vamos a ver grupos de organismos y vamos a encargarnos de los eucariotes. Bueno, siguiente. Tenemos el grupo de los organismos, en el primer término tenemos los eucariotas, esa rama que estuvimos viendo últimamente.
Los eucariotas estudia al reino animal en una parte y el reino protista. En el reino animal le tenemos a los helmintos o gusanos. Estos gusanos pueden ser planos, redondos, que es lo que vamos a ver en parasitología. Y también estudia a los artrópodos, que son invertebrados, que tienen una gran participación en la transmisión de ciertas patologías, o enfermedades, por ejemplo, que tienen que ver con virus, con bacterias, con parásitos. Que vamos a ver, todo esto vamos a estar estudiando una parte en parasitología, más adelante. Ahora tenemos el reino protista. El reino protista va a estudiar las algas. Hay diferentes tipos de algas. Algas verdes, rojas, grises, claras. Después tenemos el reino lo que estudia a la micología, los hongos. Está dentro del grupo reino protista. Y también, por último, tenemos a los protozoarios. Protozoarios que producen muchas patologías. Hay algunos que son comensales y otros son patógenos para el hombre y los animales. Estos protozoarios son muy simples, tienen una célula que tiene un núcleo y su citoplasma con diferentes elementos, por ejemplo, vacuolas, órganos que salen de ahí, que emergen de acá, el citoplasma, que son los, por ejemplo, órganos que le dan la motilidad, etc. Bueno, siguiente. Luego vemos de los eucariotas que son más evolucionados. Vamos a tener al procariota. El grupo de los procariotas, tenemos el reino procariote. El reino procariote comprende a las archaeobacterias, cianobacterias, hay bacterias que tienen fluorescencia, y a las bacterias, que es a lo que nosotros nos vamos a referir. Las bacterias entonces son procariotas, pertenecen al reino procariote. Entonces, esta bacteria que ya fue descrita en primer término por estos científicos que se adelantaron a dar su versión, por ejemplo, en una bacteria alargadita le podemos ver de que tiene una pared celular, que es algo que le contiene, ¿verdad? Le rodea. Esa pared celular, luego, por debajo tiene una capa que ustedes están viendo acá de color verde, a su lado. Se llama peptidoglicano. Y esto va a ser muy importante para nosotros tener en cuenta este peptidoglicano cuando tengamos que ir a hacer la diferencia entre una bacteria que tiene peptidoglicano en grandes cantidades, como bacterias que tienen peptidoglicano así como un hilito nomás, que nos va a servir luego para hacer nuestra clasificación de los microorganismos, gran positivo y gran negativo. Como podemos ver, este procariote, o sea, el caso de la bacteria, no es como el caso del protozoario, el eucariote, que era una célula que tenía un núcleo bien definido porque tiene la membrana perinuclear que le contiene, entonces le da esa forma redonda. Sin embargo, en el caso de las bacterias, también tiene su cromosoma único o su núcleo, donde está el cromosoma. Pero se ven como unas estructuras arrolladas o enrolladas, que le llaman nucleoides. ¿Por qué tiene esta forma? Porque no tiene una membrana perinuclear que les va a contener. Entonces se dispersa en el citoplasma de las bacterias. ¿Entienden? Luego también podemos observar que ahí se encuentran los plásmidos, se encuentran los ribosomas, y aparte lo que podemos ver que hay una membrana celular, se dice, en la zona
por donde ocurre la respiración de la célula. La membrana celular, entonces por ahí respira. También en estos procariotes, refiriéndome a las bacterias, podemos ver que hay bacterias que tienen flagelos. Estos flagelos les sirven para moverse. Hay bacterias que tienen flagelos, pero no todas tienen flagelos. Las que tienen flagelo, este caso tiene uno que es monótrica, y hay bacterias que no tienen flagelo y se llaman átricas. No sé si me explico. Entonces, ahí también esto me va a servir para que yo haga las diferencias. Estas bacterias se mueven, tienen motilidad. Estas bacterias no se mueven, son inmóviles, no tienen motilidad. Y entonces me sirve para hacer una especie de sistemática, para hacer como una clasificación. En tercer lugar, yo voy a tener a los virus. Estos virus pueden ser virus ARN con ácido desoxirribonucleico y virus ADN. Son unas estructuras inertes que se encuentran en el ambiente, sin vida, diríamos, unas partículas. Esto tiene que ingresar en una célula viva para activarse, pero solo así en el ambiente no se activan. Son transportadas muchas veces por diferentes mecanismos y llegan hasta el ser vivo y entra dentro de sus células y ahí se activan. Entonces, entre los virus, hay virus ARN con envoltura, sin envoltura. Virus ADN con envoltura, sin envoltura. Estos dos tipos de virus, ADN y ARN, no pueden estar, por ejemplo, presentes en una partícula. O una cosa u otra. ¿Me entienden? Puede ser todo agrupado acá, virus ADN, todo agrupado acá, virus ARN. Y entre ellos podemos ver que tienen entonces estructuras que tienen cobertura y sin envoltura y con envoltura. Con envoltura, pero entonces, teniendo en cuenta esa sistemática, se fue agrupando de esa forma. No sé si me explico. ¿Está bien? Bueno, eso es referente a los virus, porque después vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando, vamos a ir estudiando a cada uno. El grupo de las bacterias, el grupo de los virus, etcétera. ¿Entienden? Bueno, ahora vamos a pasar a hacer una comparación. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda sobre esto? ¿Ninguna? No, profe, ninguna. Bueno, ¿se entiende? Ok, está bien. Entonces, seguimos con la siguiente lámina. Vamos a hacer una comparación de tamaño entre una célula eucariote y una célula procariote. ¿Se fijaron ustedes la diferencia que existe de tamaño? Yo considero a esta célula procariote al cual pertenece la bacteria, es pequeña, tiene de 0,2 a 0,5 micrómetros. Sin embargo, acá yo puedo ver que el tamaño de una célula eucariote, esta es la cuarta parte que yo se pudo poner en la pantalla porque va a ocupar todo y no se va a poder diferenciar. Entonces, solamente es para ver el tamaño, que es mucho más grande que una célula procariota, una eucariota. Otra cosa que podemos hacer la comparación y ver que esta célula eucariote tiene un núcleo bien definido porque tiene la membrana perinuclear. Este es el núcleo que tiene una membrana perinuclear que le contiene. Luego, también podemos ver que tiene un citoplasma en el cual se encuentran, por ejemplo, las vacuolas alimenticias, se encuentran vacuolas contráctiles, cosas para desechos, etc. Y también podemos ver que hay organelos.
Bueno, sin embargo, en la célula procariote, tenemos a la bacteria, como vimos hace rato, no tiene una membrana perinuclear que les contenga, por eso el nucleoide, el que tiene el cromosoma, que sería como su núcleo, está disperso en el citoplasma. ¿Entienden? Porque no hay una membrana perinuclear, como este caso que ocurre en los eucariotes, que está bien definido. Acá tiene una pared celular externa, también tiene, algunas van a tener una capa gruesa de peptidoglicano, como dijimos, y eso me va a permitir agrupar a las bacterias que tienen todo peptidoglicano grande, grueso, y aquellas que tienen muy pequeña cantidad, y yo pueda hacer las diferencias. También me va a permitir que estas células procariotas tienen su flagelo, y hay otras que no tienen, y entonces también puedo agrupar para decir que tiene motilidad y que no tiene motilidad. Entonces, para ir definiendo después a cuál grupo corresponde. ¿Se entiende? Muy bien, seguimos. Se habló también en principio de que estos antiguos investigadores habían hecho como una sistemática, y hoy en día esto tenemos más ordenado y mejor estudiado. La sistemática bacteriana va a estudiar a los diversos organismos y las relaciones y sus relaciones. E incluye, tenemos que tener en cuenta entonces una clasificación, o sea que va a ser como un ordenamiento, una ordenación de estos organismos, y le vamos a agrupar en grupos taxonómicos, se dice. En grupos taxonómicos, por ejemplo, vamos diciendo, este es de la familia tal, pertenece al género X especie. Por ejemplo, si yo digo la familia Micrococcacea, estoy hablando de una bacteria redonda, estoy hablando de un coco. Entonces, esa familia Micrococcacea puede comprender al género Staphylo o al estrepto, ¿verdad? Y entonces la especie va a ser género Staphylococcus, especie aureus, una especie. Staphylococcus epidermidis, esta que encuentra sobre la piel, ¿verdad? Staphylococcus saprophyticus. Son varios géneros, o sea, en esa familia tenemos varias especies que corresponden al género Staphylococcus aureus, saprophyticus epidermidis. Bueno, y así. O digo, por ejemplo, también dentro de esta familia que tenemos al género Streptococcus, la especie Piógenes, por ejemplo. Y así. Vamos a ir haciendo nuestra clasificación, que viene a ser como una ordenación, un ordenamiento de grupos taxonómicos que se consideró en la sistemática, que estudia diversos organismos y sus relaciones. Luego, ¿qué quiere decir la taxonomía? Es la ciencia que va a estudiar la clasificación y denominación correcta que se le dé a estos organismos que fueron aceptados científicamente. ¿Se entienden? Hasta ahí. Luego tenemos, ¿qué sería la identificación? Seguimos haciendo, hay que hacer una identificación de todo esto. ¿Y en qué consiste la siguiente? La identificación, si es que yo me empiezo a explicar en qué consiste la identificación, voy a decir que me va a permitir encuadrar un microorganismo determinado en un grupo taxonómico particular, por ejemplo. Siguiente, parece que se trancó ahí. La identificación me falta.
Identificación. Siguiente. Está medio lento hoy el internet. La identificación permite encuadrar un organismo determinado en un grupo taxonómico particular de donde se ha hecho ya una clasificación establecida, ¿verdad? Y después ahí vamos a ir dando lo que se llama nomenclatura. A la nomenclatura va a tratar de asignar a esos organismos vivos un nombre científico para poder entendernos. O sea que, porque ustedes saben que en el mundo se hablan varios idiomas. Entonces, si yo me voy y le hablo en guaraní, a mí no me van a entender. O también en español, en algunos lugares no hablan español, procuran, pero entonces cada quien tiene su... Pero si yo hago, asigno nombre científico dentro de la nomenclatura a un organismo vivo, entonces ese nombre va a ser científico, correcto, y se va a admitir internacionalmente. Entonces yo de esa forma me voy a poder entender con un chino, con un árabe, etcétera. Porque le voy a estar diciendo, por ejemplo, el nombre científico del Ascaris, que es un parásito, un gusano redondo, es Ascaris lumbricoides. Y si yo le digo, este es un Ascaris lumbricoide, me va a entender. Pero si yo le digo, es Ascaris ceboipuntá, que le hablo en guaraní, no me va a entender. Pero si yo le explico con el nombre científico correcto, que está aceptado internacionalmente, entonces vamos a entendernos, ¿me entienden? O mismo si yo me refiero a ciertas plantas medicinales que tienen también su nombre científico, pero tienen sus nombres comunes, ¿me entienden? Por ejemplo, yo digo la menta, el tilo, qué sé yo. Pero si le hablo con los nombres científicos, vamos a entendernos, porque en los países diferentes muchas veces tienen nombres diferentes comunes, ¿me entienden? Ahora, la filogenia, que es la parte también del grupo que va a estudiar, que estudia la filogenia, va a estudiar la historia evolutiva de estos organismos. Sería como su árbol genealógico, dónde tuvo su origen y cómo fue evolucionando y transformándose. Entonces, eso comprende a la filogenia. Filogenia. Entonces, ahora, el siguiente, por favor. Dios mío. Está lento. Está lento hoy el internet. Categoría taxonómica. En la categoría taxonómica tenemos los reinos para estudiar. Entonces tenemos reino, filum, clase, órdenes, familia, género, especie. ¿Me entienden? Entonces, ahí se habla de lo que se llama categoría taxonómica. Por ejemplo, este corresponde al reino animal, al reino procariota, al reino eucariote, etcétera. Para poder yo ir ordenando todo lo que yo quiero ir definiendo cuando me refiero ya sea a grupo de bacterias, a grupo de parásitos, de plantas, etcétera. No sé si me explico. Bueno, entonces, ahora yo paso al siguiente. Puedo ver la estructura de una bacteria. ¿Cómo voy a ver la estructura de la bacteria? En la estructura de la bacteria, entonces, yo puedo ir viendo, por ejemplo, se fijaron acá en este pequeño microfotografía que tiene, una bacteria que tiene toditos sus, como digamos, su flagelo alrededor. Ese flagelo alrededor es una bacteria que tiene llamada perítrica porque tiene flagelo alrededor
para moverse. Puede ser una bacteria que tiene un solo flagelo y se llama monótrica, dijimos, que me sirve para que tenga movimiento. Luego tengo una bacteria que no tiene flagelo. Entonces a esa le llamamos átrica, por ejemplo. Entonces yo puedo estar viendo de esta forma las estructuras recurriendo a coloraciones. Por ejemplo, yo puedo encontrar algunas que tienen todas una estructura redondita que están todas unidas, forman como un collar o como una cadena. Forma como un collar o como una cadena. Entonces a esto yo me estoy refiriendo a la estructura bacteriana. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Puedo ir clasificando a las bacterias, ver la morfología celular que presenta. Primero vamos a hablar del tamaño. El tamaño es de 0,2 hasta 2 milímetros de diámetro, si son redonditas, y puede tener hasta 6 milímetros de largo cuando presenta la forma de bacilo. La forma de bacterias, si yo me refiero a un coco porque son redondos, entonces yo puedo hablar de monococos cuando hay uno, diplococos cuando hay dos, tetra cuando hay cuatro. Si presentan en forma de racimo, se llaman estafilococos. Y cuando están en forma de cadena, como el que vimos anteriormente, podemos llamar estreptococos. A esto le hacemos mucho énfasis porque estos son patógenos, estos cocos que podemos ver. ¿Entienden? En segundo lugar, pueden tener forma alargada o forma de bastón o cilíndrico, y a eso le vamos a llamar bacilo. En tercer lugar, tenemos otros que tienen forma de coma o de paréntesis, se van a llamar vibriones. Los otros tienen numerosas curvaturas y a medida que van aumentando esas curvaturas, le llamamos, por ejemplo, si tiene curvatura bastante extendida, espirilos, piroqueta, etc. ¿Entiendes? Para poder ver las estructuras de las cuales yo le estuve hablando. Siguiente. Siguiente, por favor. La siguiente plancha. Podemos ver un poco eso. En la morfología bacteriana, entonces vamos a ver a un grupo que tiene, como dije, como estuvimos hablando, cocos, cuando tienen forma redonda, cuando tienen forma alargada en forma de bastón, bacilos. Cuando se ve como una pelota de rugby es coco bacilo. Cuando tenemos bacilo, forma alargada y tiene una forma medio puntiforme, fusiforme, son bacilos fusiformes. Cuando dijimos que tenía forma de coma o se llama vibrios. Y estas curvaturas, cuando están muy abiertas, forman los espirilos. Y luego tenemos esas curvaturas que están muy cerradas, son lo que están formadas por las espiroquetas. Entonces, dentro de esta forma, morfología, vamos a tener un sinnúmero de microorganismos que van a presentar esta estructura y de acuerdo a eso y a su clasificación vamos a ir designando. Bueno, ahora, siguiente para ver la forma de las bacterias, tenemos, por ejemplo, como dijimos, tiene una sola bacteria. Hablo de monococos, diplococos, cuando están tetradas, cuando están en forma de 4, cuando están agrupadas, tiene forma de racimo, y cuando quiero ver mejor, en el caso de los bacilos, le hago una coloración, ya sea con violeta cristal o azul de metileno. Entonces,
ahí tiene una forma alargadita y entonces le llamamos bacilos. Esto está mostrado ahí con esta flecha que le indica. Acá tengo bacilos. Hice una coloración, entonces me forma solamente la estructura. Pero si es que yo le coloreo, por ejemplo, a este con otro, con safranina, puedo tener, por ejemplo, las curvaturas. Puedo apreciar en un espirilo, a medida que tiene más abertura o curvatura, espiroquetas, etcétera. ¿Se entiende? Bueno, vamos para el siguiente. También los elementos celulares pueden estar presentes, como pueden no estar presentes, entonces le llamamos elementos facultativos. Y los elementos que son obligados en un microorganismo, ahí por ejemplo podemos decir que tiene, por ejemplo, debe tener pared celular, membrana citoplasmática, debe tener un citoplasma, ribosoma, núcleos, núcleo o nucleoide, ¿verdad? Entonces esto es obligado. En otros tipos de microorganismos puede existir como no. Por ejemplo, caso de cápsula. Vamos a encontrar bacterias que tienen cápsula, bacterias que no tienen cápsula, bacterias como ya dijimos que tienen flagelos y otras que no tienen flagelos. Las fimbrias son parecidas a los flagelos, pero son más cortitas. Están formadas por una estructura proteica llamada flagelina. Entonces los flagelos son más largos, las fimbrias son más cortas que sirven como elemento para adherirse a la mucosa, por ejemplo. También podemos ver bacterias que tienen esporas o no. En ese caso, por ejemplo, la que tienen esporas, podemos mencionar Clostridium tetani, al Clostridium botulinum, que son bacterias que tienen concentrada en sus esporas la parte agresiva, digamos. Y según la ubicación de las esporas, muchas veces podemos clasificarlas. Por ejemplo, en el caso de la bacteria como el Clostridium tetani, es una bacteria alargada, pero tiene una parte deformada en la parte final, digamos. Es como que se presenta como un palito de tambor o como una cerita de fósforo. El fósforo tiene como un cabo, ¿verdad? Largo, y luego tiene una estructura que es la que sirve para prender el fuego, por ejemplo. Entonces, más o menos ese aspecto tiene la ubicación terminal sería del esporo del Clostridium tetani. No se preocupen, porque eso vamos a ir viendo uno a uno a medida que estemos estudiando a las bacterias. Después, el Bacillus anthracis también es una bacteria que tiene esporos o esporas, pero ese tiene en el centro, entonces es central o ecuatorial, ¿verdad? Bueno, estos son elementos que pueden existir o no en un microorganismo. Después tenemos el glicocáliz y bueno, que pueden estar como no. Y eso se pudo obtener mediante estudios que se hicieron con la microscopía electrónica, que hoy en día nos dio más herramientas para ir identificando a estos microorganismos. Bueno, siguiente es plancha. En la siguiente plancha vamos a ver, ¿se acuerda que uno de estos científicos habló de la estructura bacteriana? Entonces acá se presenta una bacteria que tiene todo. Una bacteria en un corte, ¿verdad? La bacteria que tiene cápsula, la bacteria que tiene pared celular, que tiene la membrana plasmática, que tiene su cromosoma bacteriano, que sería el nucleoide, los plásmidos que están presentes, los cromosomas, ¿cómo que se llama? Ribosomas, etcétera. Entonces, acá se ve a una bacteria completa con todas sus estructuras, que se puede apreciar en la estructura. Inclusive se está viendo a una bacteria que tiene flagelo. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, ahora, ¿se acuerdan que nosotros hablamos del peptidoglicano? El peptidoglicano, por ejemplo,
En ese caso, era el que retenía o no retenía colorante, por ejemplo, por cierto componente que tiene. Entonces yo en ese caso voy a estar hablando de la siguiente plancha. Voy a estar hablando de la siguiente, estudiando la pared celular, y entonces voy a decir que existen microorganismos gram positivo y gram negativo. Es cuando yo estoy viendo, cuando hago una coloración diferencial para decir gram positivo, gram negativo, y ahí va a ser, o sea que se le va a tener muy en cuenta a ese componente llamado peptidolicano. Entonces, acá yo tengo las bacterias que se agrupan en base a su tinción por la técnica de Gram. Vamos a hablar de gram positivas, las bacterias que tienen una pared celular con grueso peptidoglicano. O sea, que se va a retener el colorante específico, que es el básico. Porque si yo uso el violeta cristal, violeta genciana, entonces ese es el colorante primario que voy a hacer para hacer las diferencias. Entonces, pero no tiene membrana externa. Ese que retiene el peptidoglicano grueso va a quedar con el colorante básico, no se va a eliminar todo. Entonces yo le voy a llamar gram positivo. Y el que tiene gram negativo tiene un peptidoglicano muy poco finito. Entonces este gram negativo tiene una pared celular compleja, con una membrana externa, pero van a haber unos espacios internos y externos. Entonces el péptido también va a tener un componente que se llama mureína, y también hay abundantes enzimas que tienen estas bacterias, de este caso. Y lo que me interesa, el peptidoglicano es fino y no va a retener el colorante, o sea que al decolorar va a salir todo y va a quedar en color rosado cuando yo le pongo el colorante secundario, que estaría dado por puede ser ¿cómo que se llama? Fucina, o puede ser la safranina, que le da ese color rosado cuando yo hago la contracoloración. Bueno, ahora yo quiero observar más de cerca cómo se puede ver la pared celular de una bacteria que es gram positiva. Vamos a ver la siguiente plancha, por favor. Acá. Entonces yo tengo una bacteria gram positiva. Se fijan en toda la capa gruesa de peptidoglicano. El peptidoglicano aparece todo color violeta. Y también tiene otros componentes, el ácido teicoico, y entonces esto es todo la pared celular que le contiene, ¿verdad? Y como les dije, estos retienen colorante después de que yo decolore. Tiene una membrana citoplasmática, bueno, está formada por una estructura proteica, todo. También en este momento, ¿qué es lo que me interesa ver? Este peptidoglicano. Entonces a esta yo le voy a llamar gram positiva, porque retuvo ese colorante básico. Y después vamos a ver que hay bacterias muy delicadas que no retienen, que no pueden ser coloreadas por esa coloración diferencial de gram. Vamos a ir viendo más adelante. Siguiente, vamos a ver cómo se presenta la bacteria que tiene gram negativa, la pared de la bacteria gram negativa. Esto es para que se haga una comparación. Siguiente. Acá le tenemos, por ejemplo, a la pared de la bacteria gram negativa. Tiene muchas estructuras. En la membrana externa podemos encontrar lipopolisacáridos. Podemos ver unos espacios interperiplasmáticos. Podemos ver una membrana citoplasmática de esta forma que tienen ciertas proteínas fijadoras de nutrientes. Pero acá a nosotros nos interesa la distribución del peptidoglicano. El peptidoglicano está formado por un hilito nada más, esto.
que al momento de la decoloración sale todo. ¿Y por dónde sale? Sale por una estructura, por unos poros que se hinchan, que tiene es una proteína que le llaman porinas, proteínas porinas. O sea que al poner el decolorante se hinchan y por estos poros salen toda la cantidad del colorante que estaba en el pectidoglicano. Entonces esto queda decolorado. Luego yo le pongo el segundo colorante secundario, que ahí va a penetrar y toma un aspecto rosadito. Y entonces ahí yo le llamo gran negativo, porque se colorea con de color rosa o el colorante secundario. ¿Va? Bueno, siguiente. Ahí vemos ya, vamos a comparar las dos bacterias, los dos microorganismos, el gran positivo y el gran negativo. Entonces, al colorear, acá vemos bien el pectidoglicano, bien grueso, que queda ahí en la capa. Sin embargo, en el otro vemos el pectidoglicano formado por un hilito nada más. También se puede ver el cromosoma o ¿cómo que se dice? El nucleoide. Ambos tienen igual. Acá también pudimos ver una bacteria que tiene cápsula. Tiene cápsula. Se ve los ribosomas, todo eso igual. Las proteínas superficiales, la membrana citoplasmática, los cuerpos de inclusión que podemos encontrar en el citoplasma. Es la misma cosa también acá. Aparte de eso, acá también está mostrando dónde se encuentran los peelings, que eran lo que servía para, o las fimbrias, que sirven para las adherencias. Después, bueno, tenemos el espacio de las proteínas porinas, que es la que permite que se ensanche esto, se hinche, y por ahí salga el restito de colorante y entre el otro colorante, para que yo pueda investigar si se trata de una bacteria gram negativa o gram positiva. Bueno, siguiente. Ahora, la coloración de gram me permite entonces identificar a dos grupos halogéneos. Gram positivo, bacterias y hongos que se colorean de violeta. Gram negativo, bacterias y hongos que se colorean de color rosado. Siguiente. Siguiente. Luego tenemos el reactivo empleado, que es la coloración de gram. Esto es lo que van a dar después en práctica más profundo cuando den con la doctora Ana y la doctora Victoria. Estos reactivos empleados para hacer la coloración de granos, el violeta cristal o violeta genciana, que es considerado un colorante básico. Es considerado un colorante básico o primario. Luego tiene un mordiente o fijador, que es el ugol, que es una sustancia iodo-iodurada, que está formada por ioduro de potasio y iodo metálico. Tiene todo un proceso para ir preparando. Porque si yo uso iodo metálico puro, no voy a poder usar, porque el iodo metálico no se disuelve en agua, se disuelve en alcohol. Y si yo uso el alcohol, me va a achicharrar todos mis microorganismos. Entonces yo tengo que usar una sustancia que se disuelva en agua. Para eso uso una sal de yodo, que es el ioduro de potasio. Ese ioduro de potasio es blanco, disuelvo en agua después de haber pesado, y luego le agrego el yodo metálico. Y ahí obtengo el ugol, que es el mordiente o fijador para este caso. Luego voy a usar el alcohol acetona, que es el decolorante, en partes iguales. Y por último, después de lavar, uso con agua, este decolorante se usa en 4 o 5 segundos, no más, porque si no me va a decolorar todo. Luego uso la safranina, que es el contraste o colorante secundario. Bueno,
Entonces, esto es más o menos, en esto consiste la coloración de Gram. Hay también bacterias que no se pueden colorear con el Gram, entonces yo tengo que usar otro tipo de colorante. ¿Y cuál es el colorante que voy a usar? Siguiente. Para ciertos microorganismos, como las bacterias del género Mycobacterium inocardia, que no usa el colorante de Gram, voy a usar la coloración de Ziehl-Neelsen. Entonces, esa coloración de Ziehl-Neelsen tiene la fucina básica como colorante básico. Para hacer como mordiente, en vez de usar el Ugol, voy a usar calor, temperatura. Luego, si es que para la decoloración, en vez de usar alcohol acetona, usa alcohol ácido clorhídrico, que es el decolorante. Y como contraste voy a usar azul de metileno. Es muy diferente el proceso. Esto también se va a dar en práctica. Entonces, los gérmenes que se colorean con la fucina básica tienen un color rojo. Y los que tienen, por ejemplo, ¿cómo que se llama? Eh, lo que, lo que no son así alcohol resistente, entonces van a tener se van a decolorar todo y se va a colorear de azul por el azul de metileno, que es el contraste. Los gérmenes que se colorean con la fucina básica es de color rojo y resisten a la decoloración del ácido y el alcohol. Y entonces a ellos se les llaman bacilo ácido alcohol resistente. Hay otros en el caso de parasitología, vamos a usar también la técnica de coloración de Ziehl-Neelsen, pero va a estar modificada. En vez de pasar el calor 3 veces, como en el caso de acá, voy a pasar una sola vez la llama, y entonces va a ser Ziehl-Neelsen modificado, que voy a usar para ciertos microorganismos protozoarios aplicomplexos. También, en el caso de la coloración de Ginseng, yo uso, que se usa en hematología. Ginseng se usa en hematología. O sea, cuando yo voy a estar estudiando la coloración de un extendido de sangre para ver a los hematíes, glóbulos rojos, a los leucocitos diferenciados, etc. También en este caso uso la coloración de Ginseng para estudiar parásitos. Aquellos parásitos protozoarios que se encuentran en la sangre y en los tejidos. En la sangre, por ejemplo, puedo colorear una lámina de la sangre para investigar un protozoario que se llama el agente causal de la malaria. Entonces tenemos, en este caso, yo voy a ver al parásito dentro del glóbulo rojo. El caso de los plasmodium, que son el agente causal de la malaria, que voy a ver al parásito dentro del glóbulo rojo. También otro parásito protozoario que yo voy a ver dentro del glóbulo rojo es la babesia. Es otro tipo de protozoario que afecta a los animales, pero también el hombre se puede contagiar por picaduras de las garrapatas. Después tenemos otros protozoarios, por ejemplo, los Trypanosoma cruzi. En su fase de tripomastigote yo voy a encontrar en la sangre circulando en el plasma. En el caso bueno, eso, Trypanosoma brucei, que es el africano, y el otro, que es el americano, cruzi. También voy a ver en los tejidos cuando me estoy refiriendo al caso de leishmania. En el caso de la leishmania, voy a ver a mastigotes de la leishmania brasiliensis, o en el caso de la leishmania visceral, que voy a encontrar dentro de los macrófagos cuando yo hago una punción de médula. Y ese va a tener un aspecto, entonces, el núcleo va a tener un color rojo vinoso,
y el citoplasma va a ser de color azul. Bueno, en este caso, y después existen otros colorantes que yo voy a usar, por ejemplo, coloración para hongo, azul de algodón, el colorante de la otetoluidina, que uso para unos hongos que están afectando al pulmón, etcétera. Bueno, entonces, a ver, un poco, me parece que hasta ahí tenemos. A ver, sí. Bueno, hasta acá está el capítulo este que estamos viendo hoy. Entonces, la doctora Ana ya les pasó en el chat y ustedes pueden obtener de esa forma para que les sirva de guía. ¿Estamos? ¿Se entendió todo o no se entendió nada? Sí, ¿O, profe. Sí, profe. o quiere que empecemos de vuelta? Ay, no, socorro, ¿verdad? Sí, se entendió todo, profe. Me alegro. Entonces, se hizo un compendio de los libros, que se buscó un poco en el libro Canese, Murray y otros libros para poder darle un pantallazo de qué es lo que estamos viendo o lo que estamos estudiando o lo que vamos a estudiar. Entonces, si tienen alguna duda, me pueden preguntar. ¿Alguna duda? Ana, ¿tenés alguna duda? Sí, ya les quería contar que ya está en la plataforma. Ya subí Ah, las clases anteriores y las que se dieron ya tienen todo por fecha. qué calidad esta doctora, qué Lo apoyo. que quisiera pasarles los libros en digital. Les voy a pasar un link para que ustedes puedan acceder a un Drive y para que puedan descargar, ¿ok? Dale, gracias, profe. Un ratito les voy a copiar. La doctora Ana es espectacular porque les pone todo en bandeja lo que necesitan. No van a ir hasta la Profe, ¿y cuál va a ser el libro principal que usamos? Canese, el libro de Pra, y Canese es nacional, ¿verdad? Que tiene bastante Les voy a mostrar. Acá les voy a mostrar el Drive lo que tiene. sí. Y también está el libro de Murray, el libro de Pra. Acá está todo lo que se va a usar en el año. Sí, Lo que yo no tengo y les aclaro es el libro de el doctor Canese, no tengo en digital. Si ustedes quieren, hay muchos portales de descarga si quieren obtener digital o si quieren tener impreso, ¿verdad? Ya depende de ustedes. Yo les paso el tiene libro. Sí, doctora. la doctora Rina Kaminsky, que es para parasitología, Sí. ¿verdad? Becerril, el doctor Antonio Atia, el doctor Botero, son todos estos que tienen de parasitología. Pra también tiene microbiología y parasitología, ¿verdad? Así Entonces, es. es muy importante todo esto que le está dando todo. La doctora Neria Zaredi, que es de parasitología, ahí tienen todo. Tienen inmunología de Roy, Esto es lo tienen, que está mal, perdón. El de inmuno, bueno, ¿saben lo que pasa? Que yo comparto con varias personas, igual nomás les dejo acá el de inmuno por cualquier cosa, ¿verdad? Pero acá tienen el libro de Murray y de Prats, que son los de apoyo, ¿verdad? El libro del doctor Canese es el que deberían conseguir. Eh, y acá está todo, lo que van a usar en el año. Acá de parásitos, lo que hay bastante variedad, porque tenemos los especialistas de distintos países, ¿verdad? Así como dijo la doctora, está el doctor Atias, que es de Chile, el doctor Becerril, que es de México, y acá tienen la lo doctora Kaminsky es de de la doctora Honduras, Camille, que está acá, y la tienen doctora Zaredi es de también, Argentina, el doctor Botero es de Colombia. Entonces ahí tenemos, y este es el que les voy a compartir. está todo. Ahí tienen el enlace en el chat, pueden descargar cuando quieran los libros. Muchísimas gracias, doctora. Ok. Bueno,
Demasiado todito, ya le pusimos todito en bandejita nosotros acá, las cosas todo en resumen. Sí. Si es que no estudian, ya nos vamos a enojar. O sea, Bueno. eso que se le pasa ahora pues, es como una guía también, que se sacó de muchos libros para poder. Gracias, profe, por todo. ¿Hasta qué hora es que tenemos, doctora Hasta Ana? ahora, profe, justito. Justito ahora. Sí,